Millonario finge desmayo para ver quién se preocupa por él, pero queda impactado con... Alejandro Ramírez estaba cansado de vivir rodeado de personas interesadas que solo se acercaban por la fortuna que había construido a lo largo de 45 años de vida. Durante una reunión importante en su constructora en Ciudad de México, decidió simular un desmayo para descubrir de una vez por todas quién realmente se preocupaba por él como persona. Lo que Alejandro no esperaba era presenciar semejante muestra de afecto genuino, especialmente por parte de Jimena Vega, su secretaria desde hacía 8 años, quien fue la primera en correr a socorrerlo cuando fingió perder el conocimiento durante la presentación del proyecto residencial que cambiaría el futuro de la empresa. Jimena se arrodilló a su lado en el frío suelo de la sala de juntas, con las manos temblando mientras le revisaba los signos vitales. Alejandro mantenía los ojos cerrados, pero podía sentir las lágrimas de la mujer cayendo sobre su rostro mientras ella gritaba que alguien llamara a una ambulancia. «Por favor, Alejandro, no me dejes», susurró ella, pensando que él no podía oírla. «Eres todo lo que tengo en esta vida». El empresario sintió un nudo en el pecho. Jimena siempre había sido profesional y distante. Nunca imaginó que ella albergara algún sentimiento especial por él más allá de la relación laboral. Cuando los paramédicos llegaron, ella los acompañó explicando entre sollozos que Alejandro no comía bien desde hacía semanas, que trabajaba hasta muy tarde todas las noches y que estaba preocupada por su salud. «No me escucha cuando le pido que vaya al médico», dijo ella a los paramédicos mientras preparaban a Alejandro para el traslado. «Siempre dice que no tiene tiempo, que la empresa lo necesita, pero yo veo cómo se agota, cómo fuerza sonrisas durante las reuniones». Alejandro nunca supo que Jimena prestaba tanta atención a sus hábitos. Durante todos aquellos años, ella observaba cada detalle, cada señal de cansancio, cada momento en que él fingía estar bien cuando claramente no lo estaba. De camino al Hospital Real Metropolitano, Jimena le sostuvo la mano durante todo el trayecto, contándole al equipo médico la agotadora rutina que Alejandro mantenía. Ella reveló detalles íntimos de su vida que él creía que nadie conocía. Cómo almorzaba solo un refrigerio rápido en la oficina, cómo tomaba café en exceso para mantenerse alerta, cómo ella lo veía mirando melancólicamente por la ventana durante los descansos entre reuniones. Al llegar al hospital, llevaron a Alejandro a una sala de urgencias donde los médicos comenzaron una batería de exámenes. Jimena permaneció afuera, aún entre lágrimas, llamando a todas las personas importantes en la vida de él. La primera llamada fue para Valeria Ramírez, ex esposa de Alejandro. Se habían divorciado 2 años antes, después de un matrimonio tormentoso que duró 15 años. Valeria llegó al hospital en solo 20 minutos, con el cabello despeinado y todavía con el pijama puesto debajo de un abrigo, evidenciando la desesperación que sintió al recibir la noticia. «¿Cómo está?», preguntó Valeria a Jimena en cuanto llegó, con los ojos rojos de tanto llorar durante el camino. «Los médicos le están haciendo exámenes. Dijeron que puede ser estrés, pero aún no lo saben con certeza», respondió Jimena tratando de controlar su propia emoción. Alejandro, que seguía fingiendo estar inconsciente, se sorprendió al ver a Valeria allí. A pesar del divorcio complicado, ella había dejado todo para venir al hospital. Cuando el médico salió para hablar con las 2 mujeres, Valeria hizo preguntas detalladas sobre su estado, demostrando un conocimiento de su rutina que Alejandro no esperaba. «Doctor, ¿ha estado tomando esos medicamentos para la gastritis?», preguntó Valeria. «Desarrolló una úlcera hace 3 años por el estrés, pero siempre se ha negado a seguir el tratamiento correctamente». El médico anotó la información y Valeria continuó proporcionando detalles médicos que Alejandro había olvidado que había compartido con ella durante el matrimonio. Ella recordaba cada consulta médica, cada recomendación que él había ignorado, cada síntoma que había minimizado. «¿Tiene antecedentes de presión alta en la familia?», preguntó el médico. «Sí, su padre tuvo un infarto a los 55 años. Alejandro siempre tuvo miedo de seguir el mismo camino, pero al mismo tiempo hace todo mal para evitarlo», respondió Valeria con un conocimiento que sorprendió a Alejandro.
Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mientras Valeria hablaba con el médico en el pasillo, Alejandro pudo escucharla confesar algo que lo dejó completamente desconcertado. Doctor, sé que esto puede parecer extraño, pero todavía amo mucho a este hombre, dijo Valeria con la voz entrecortada. Nuestro divorcio fue una decisión que tomé tratando de salvarlo, no porque dejara de amarlo. Él se estaba matando trabajando y no me escuchaba cuando le pedía que bajara el ritmo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Durante todos esos 2 años después del divorcio, él creyó que Valeria había dejado de amarlo, que ella era feliz lejos de él. Nunca imaginó que la separación había sido un intento desesperado de hacer que valorara su propia vida. Lo intenté todo, continuó Valeria dirigiéndose al médico. Organizaba viajes, agendaba consultas médicas, hasta llegaba a esconderle el trabajo cuando llegaba a casa. Pero nada funcionaba. Era adicto al trabajo y ya no sabía cómo ayudarlo. El médico escuchaba con atención, y Alejandro se daba cuenta de que Valeria estaba siendo completamente honesta sobre los motivos del fin del matrimonio. Ella no había encontrado a otro hombre, como Alejandro siempre había sospechado. Simplemente ya no podía verlo destruirse poco a poco. Llamaba a su secretaria casi todos los días en los últimos meses, preguntándole si se estaba cuidando, reveló Valeria. Jimena siempre me tranquilizaba, pero yo veía que ella también estaba preocupada. Alejandro quedó impactado al descubrir que Valeria y Jimena mantenían contacto regular por la preocupación que sentían por él. 2 mujeres que podrían odiarse debido a las circunstancias, pero que se unían por el cuidado genuino que sentían por él. Aproximadamente 1 hora después, Sofía, la hija de Alejandro y Valeria de 17 años, llegó al hospital corriendo por los pasillos. Había dejado la escuela a mitad de un examen importante al recibir la llamada de su madre. «¿Dónde está? ¿Cómo está?», preguntó Sofía, jadeante y con lágrimas en los ojos. Valeria la abrazó tratando de calmarla, pero Alejandro podía ver que su hija estaba en pánico total. Sofía siempre había tenido una relación especial con su padre, a pesar de que él se había vuelto más ausente después del divorcio. Mientras esperaban noticias de los médicos, Sofía comenzó a conversar con una enfermera sobre sus sentimientos hacia su padre. Alejandro, todavía fingiendo estar inconsciente, podía escucharlo todo. «Me siento culpable por el divorcio de mis padres», confesó Sofía a la enfermera. «Cuando era más pequeña, hacía muchas rabietas y mi padre se estresaba. Creo que si hubiera sido una mejor hija, ellos todavía estarían juntos». La enfermera intentó consolarla explicándole que los hijos no son responsables de los problemas conyugales de los padres, pero Sofía siguió culpándose. «Mi madre dijo que se separaron porque mi padre trabajaba demasiado, pero yo siempre pensé que era culpa mía. Por eso dejé de pedirle dinero para las cosas de la escuela, para no ser una carga más para él», dijo la joven. Alejandro sintió que se le partía el corazón al escuchar aquello. Sofía se estaba privando de cosas básicas de la adolescencia porque creía que era un peso económico para él. Él que tenía millones en la cuenta bancaria y su hija estaba ahorrando su propio dinero del almuerzo para no molestarlo. «Él siempre fue un padre maravilloso cuando yo era pequeña», continuó Sofía. «Jugaba conmigo, me llevaba al parque, veía dibujos animados conmigo los domingos. Pero después de que comencé a crecer, parece que se distanció. Tal vez lo decepcioné de alguna manera». Las palabras de su hija eran como puñaladas en el corazón de Alejandro. Él se había alejado de ella no porque estuviera decepcionado, sino porque no sabía cómo lidiar con una adolescente. El trabajo se convirtió en una escapatoria de los desafíos de la paternidad, y Sofía lo interpretó como rechazo. En ese momento, llegó al hospital una persona que Alejandro no esperaba ver, don Manuel Ortega, empleado de limpieza de la empresa desde hacía 15 años. El hombre de 62 años trajo un pequeño ramo de flores que él mismo cultivaba en el jardín de su casa. Don Manuel se acercó a Valeria, a quien conocía de los tiempos en que ella visitaba la empresa, y se ofreció a ayudar en lo que hiciera falta.
¿Cómo supo que él estaba en el hospital?, preguntó Valeria. Jimena llamó a la empresa y les contó a todos. Vine corriendo porque don Alejandro siempre ha sido muy bueno conmigo, respondió don Manuel. Quizá no lo recuerde, pero hace 10 años, cuando mi esposa se enfermó, él pagó de su bolsillo todo su tratamiento. Dijo que era un adelanto del salario, pero nunca descontó nada. Alejandro recordaba vagamente aquel episodio. En su momento, pensó que era solo un gesto simple de humanidad, pero para don Manuel había significado mucho más que eso. Mi esposa se recuperó y vivió 5 años más gracias a su generosidad, continuó don Manuel. Cada vez que voy a limpiar su oficina, dejo una oración escrita a mano en el cajón. Él nunca debió haberla visto, pero rezo por su felicidad todos los días. Valeria se conmovió al escuchar aquello, y Alejandro se sintió profundamente tocado. Durante todos esos años, don Manuel rezaba por él diariamente, y él nunca lo supo. A él no le gusta que los empleados lo sepan, pero don Alejandro paga la carrera técnica de los hijos de todos los empleados de limpieza, reveló don Manuel. Mi nieto está estudiando informática gracias a él. Nunca dijimos nada porque él pidió discreción, pero toda familia de la limpieza tiene al menos un hijo estudiando, gracias a la bondad del patrón. Esa información fue una sorpresa incluso para Valeria. Alejandro había creado un programa de becas informal para los hijos de los empleados, pero nunca lo había comentado con nadie de la familia. En ese momento, llegó al hospital una noticia que preocupó a todos. Jimena recibió una llamada de la oficina informando que Javier Solís, socio minoritario de la empresa, estaba intentando tomar el control de la constructora, alegando que Alejandro estaba incapacitado para tomar decisiones importantes. «Él no puede hacer eso», dijo Valeria indignada. «Legalmente puede intentarlo», respondió Jimena, claramente preocupada. El contrato de sociedad establece que en casos de incapacidad médica temporal, el socio minoritario puede asumir las operaciones por un período de 90 días. Alejandro se enfureció al saber del intento de golpe de Javier. Siempre desconfió de las intenciones de su socio, pero nunca imaginó que sería capaz de aprovechar una situación médica para tomar el control de la empresa. Jimena inmediatamente comenzó a tomar medidas para proteger los intereses de Alejandro. Llamó al abogado de la empresa, organizó una reunión de emergencia con los demás directores y comenzó a coordinar las operaciones como si fuera una operación militar. «No voy a dejar que ese buitre se apodere de todo lo que Alejandro ha construido», dijo Jimena a Valeria con determinación. «Mentiré si es necesario. Diré que solo está agotado y que volverá al trabajo en unos días». Alejandro quedó impresionado con la garra de Jimena. Estaba arriesgando su propio empleo para protegerlo de Javier y demostraba una lealtad que él nunca había percibido. Durante la tarde llegaron al hospital más personas que Alejandro no esperaba ver. Doña Rosa, vecina de la casa donde él vivía antes del matrimonio, apareció con una comida casera y preguntó si podía hacer algo para ayudar. «Yo siempre veo por la ventana cuando él llega a casa muy tarde», dijo doña Rosa a Valeria. «Su departamento se queda siempre con la luz encendida hasta altas horas. Me da tristeza porque sé que está solo allí, trabajando hasta no dar más». Alejandro vivía en un departamento sencillo en Polanco, lejos de la vida lujosa que podría haber tenido. Después del divorcio, había vendido la mansión y optado por un lugar más pequeño, alegando que no necesitaba tanto espacio. Pero en realidad, la casa grande lo hacía sentirse aún más solitario. «Siempre dejo comida extra cuando cocino y se la llevo», reveló doña Rosa. «Él siempre agradece y dice que no hace falta, pero veo que está cada vez más delgado. Un hombre no puede vivir solo de café y sándwiches». Valeria se sorprendió al descubrir que una vecina cuidaba de Alejandro mejor de lo que ella imaginaba. Doña Rosa, una señora de 70 años viuda, había adoptado a Alejandro como un hijo y lo cuidaba a distancia. Al final de la tarde, llegó una persona que hizo que Alejandro se emocionara profundamente. El doctor Guillermo Ramírez, su padre de 73 años. El anciano se había alejado de su hijo hace 5 años, tras una discusión sobre herencias y negocios,
pero al saber que Alejandro estaba hospitalizado, dejó todo en Veracruz y manejó 3 horas hasta Ciudad de México. «¿Cómo está mi hijo?», preguntó el anciano a Valeria con lágrimas en los ojos. «Los médicos todavía están haciendo estudios, pero al parecer es estrés extremo», respondió Valeria, quien siempre tuvo una buena relación con su suegro. El doctor Guillermo se sentó junto a la cama donde Alejandro fingía estar inconsciente y comenzó a hablar, creyendo que su hijo no podía oírlo. «Alejandro, sé que no puedes escucharme, pero necesito decirte esto», dijo el padre tomando la mano de su hijo. «Fui un idiota al pelear contigo por dinero. Eres mi único hijo y dejé que el orgullo arruinara nuestra relación». Alejandro luchó para no abrir los ojos y abrazar a su padre en ese momento. Las palabras del anciano eran exactamente lo que necesitaba escuchar desde hacía tantos años. «Siempre me sentí muy orgulloso de ti, incluso cuando eras pequeño y no teníamos nada», continuó el doctor Guillermo. «Recuerdo cuando decías que ibas a hacerte rico para cuidar de mí y de tu madre. Lograste todo eso, pero sentí celos de tu éxito y terminé alejándote de la familia». El padre de Alejandro reveló que la pelea que los separó no había sido por herencias, como Alejandro siempre pensó. En realidad, el doctor Guillermo se sentía inferior ante su hijo exitoso y desarrolló un complejo de inferioridad que lo volvía crítico y amargado. «Tu madre, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que tenías un corazón de oro», dijo el doctor Guillermo. «Ella murió preocupada porque trabajabas demasiado y no cuidabas tu salud. Si estuviera aquí hoy te regañaría por no valorarte». Alejandro sintió una oleada de emoción al recordar a su madre, doña Guadalupe Ramírez, quien había fallecido 3 años antes. Ella siempre fue la mediadora entre padre e hijo, y después de su partida, los 2 hombres ya no pudieron entenderse. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Durante la noche, cuando el hospital se volvió más silencioso, Alejandro pudo observar cómo las personas que se preocupaban por él interactuaban entre sí. Valeria, Jimena y Sofía habían formado una alianza natural, cuidándose unas a otras mientras esperaban noticias. Valeria estaba conversando con Jimena sobre la situación de la empresa y Alejandro se sorprendió al descubrir que su exesposa entendía mucho más sobre sus negocios de lo que él imaginaba. «Javier siempre ha sido un interesado», dijo Valeria. «Yo le advertí a Alejandro sobre él hace 3 años, cuando empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las finanzas personales. Un socio no necesita saber cuánto tiene el otro en la cuenta bancaria». Jimena estuvo de acuerdo y reveló que había estado monitoreando las actividades de Javier durante meses porque desconfiaba de sus intenciones. «Me pidió que hiciera copias de los contratos principales la semana pasada», dijo Jimena. «En ese momento me pareció raro, pero ahora entiendo que se estaba preparando para esta situación». Alejandro quedó impresionado por la perspicacia de sus 2 mujeres más importantes. Mientras él solo se concentraba en el trabajo operativo, ellas prestaban atención a los detalles políticos y personales que él descuidaba. Sofía, que estaba escuchando la conversación, hizo una observación que tocó profundamente a Alejandro. «Ustedes 2 cuidan mejor de mi papá de lo que él se cuida a sí mismo», dijo la joven. «Es triste ver que no es capaz de darse cuenta de cuánto es amado». La frase sencilla de la hija adolescente resumía perfectamente la situación. Alejandro estaba tan enfocado en ganarse el respeto a través del trabajo y del dinero que se olvidó de valorar el amor que ya existía a su alrededor. Valeria se acercó a la cama donde estaba Alejandro y susurró algo que él no esperaba escuchar. «Alejandro, sé que estás fingiendo», dijo en voz baja de manera que solo él pudiera oírla. «Te conozco desde hace 22 años y sé cuándo estás realmente inconsciente y cuándo solo estás pensando». Alejandro quedó paralizado. Valeria había descubierto su farsa, pero por alguna razón no se lo había contado a los demás. «No se lo voy a contar a nadie», continuó Valeria. «Pero quiero que sepas
que no importa si estás fingiendo o no. Todo lo que yo y las demás personas decimos aquí es verdad. Eres amado de una manera que quizás nunca has percibido. Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrir los ojos y confesar todo en ese momento. Valeria no solo había descubierto su actuación, sino que estaba siendo cómplice de ella, porque entendía que él necesitaba escuchar todas esas declaraciones de amor. A la mañana siguiente, el doctor Rodrigo Valdés vino a hablar con la familia sobre los resultados de los exámenes. Alejandro, manteniendo aún los ojos cerrados, escuchó atentamente mientras el médico explicaba que no había nada físicamente malo en él. «Todos los exámenes están normales», dijo el doctor Valdés. «Presión arterial un poco elevada, pero nada preocupante. Lo que me llama la atención son las señales de estrés extremo y agotamiento mental». El médico recomendó una serie de consultas con psicólogos y sugirió cambios radicales en el estilo de vida de Alejandro. «Necesita disminuir drásticamente la carga de trabajo», continuó el doctor Valdés. «El cuerpo está enviando señales de que ya no aguanta este ritmo. Si no hace cambios, puede tener problemas cardíacos serios en el futuro». Valeria inmediatamente se ofreció a acompañar a Alejandro en todas las consultas médicas, aunque sabía que eso complicaría su propia vida personal. «Doctor, puedo reorganizar mi agenda para cuidarlo durante el periodo de recuperación», dijo Valeria. «Aunque estemos divorciados, él sigue siendo el padre de mi hija y una persona muy importante para mí». Al médico le pareció inusual esa muestra de cuidado por parte de una exesposa, pero elogió la actitud de Valeria. Alejandro se sintió conmovido por la disposición de Valeria a sacrificar su tiempo y energía para cuidarlo. Ella trabajaba como arquitecta en su propio despacho y tendría que cancelar proyectos importantes para acompañarlo en su recuperación. Durante la tarde, ocurrió un episodio que irritó profundamente a Alejandro. Javier Solís llegó al hospital acompañado de un contador y un abogado, intentando forzar una transferencia de poderes basada en la supuesta incapacidad médica. «¿Dónde está la documentación que comprueba la incapacidad?», preguntó el abogado de Javier. «El paciente todavía está bajo observación», respondió Jimena, posicionándose entre Javier y la puerta de la habitación. «Ningún documento será firmado sin la presencia del abogado del señor Alejandro». Javier intentó intimidar a Jimena, alegando que como socio tenía derecho a saber sobre la condición médica de Alejandro, pero ella no se dejó intimidar y respondió con una firmeza que sorprendió a todos. «Señor Javier, usted tiene derecho a información sobre la empresa, no sobre la vida personal de su socio», dijo Jimena. «Y mientras yo sea su secretaria particular, voy a proteger sus intereses con uñas y dientes». Alejandro se sintió orgulloso de la postura de Jimena. Ella estaba enfrentando a Javier como una leona, protegiendo a su cachorro, demostrando un coraje que él nunca le había visto. Javier salió del hospital enojado y amenazando con interponer una demanda judicial para asumir el control de la empresa. Pero Jimena ya había tomado todas las precauciones legales necesarias para impedir cualquier golpe. Durante la noche, Sofía trajo un cuaderno viejo que había encontrado en el departamento de su padre cuando fue a buscar algo de ropa para él. El cuaderno contenía poemas y reflexiones que Alejandro escribía en los momentos de soledad, pero que nunca había mostrado a nadie. «Mamá, mira lo que encontré en el escritorio del estudio de papá», dijo Sofía, mostrando el cuaderno a Valeria. Valeria reconoció de inmediato la caligrafía. Era la misma letra de las cartas de amor que Alejandro le escribía durante el noviazgo 20 años antes. «Son poemas sobre arrepentimiento y soledad», observó Valeria, hojeando las páginas con cuidado. «Escribe sobre cómo extraña a la familia, pero no sabe cómo acercarse de nuevo». Alejandro se sintió avergonzado al saber que su hija y su exesposa habían descubierto sus escritos más íntimos. En aquellos poemas confesaba miedos y sentimientos que nunca había logrado expresar con palabras habladas. Valeria leyó algunos fragmentos en voz baja y se emocionó al darse cuenta de que Alejandro aún conservaba los mismos sentimientos románticos por los cuales ella se había enamorado en su juventud. Los poemas
revelaban a un hombre sensible y apasionado, muy diferente de la imagen fría y calculadora que proyectaba en el mundo de los negocios. «Todavía escribe sobre ti, mamá», observó Sofía. «En este dice que fuiste el gran amor de su vida y que fue un idiota por dejar que el trabajo destruyera el matrimonio». Valeria lloró al escuchar aquello. Durante todos esos 2 años después del divorcio, ella creyó que Alejandro había superado fácilmente el fin del matrimonio. Descubrir que él sufría en silencio y se culpaba por el fracaso de la relación cambió por completo su perspectiva sobre la situación. En la madrugada, mientras todos dormían en sillas improvisadas alrededor de la cama, Alejandro escuchó una conversación entre 2 enfermeras que lo conmovió profundamente. «Es raro ver a tanta gente preocupándose por un paciente rico», comentó una de las enfermeras. «Generalmente se quedan solos aquí en el hospital». «Es verdad», respondió la otra. «Pero este parece ser diferente. Mira cuánta gente vino a visitarlo. La exesposa que lo cuida como si todavía estuviera casada, la hija que no se separa de él, la secretaria que trabaja como si la empresa fuera suya». «¿Y aquel señor mayor que llegó ayer? ¿Su padre?» «Sí». Se quedó toda la tarde sosteniendo la mano de su hijo y pidiendo perdón por una pelea antigua. Es conmovedor ver cómo el amor familiar supera cualquier desacuerdo. Alejandro se dio cuenta de que hasta las enfermeras habían notado algo especial en la cantidad de afecto demostrada por las personas a su alrededor. Él no era solo otro paciente rico abandonado en una cama de hospital. Por la mañana llegó una noticia que dejó a todos aliviados. El abogado de la empresa había conseguido una suspensión judicial impidiendo que Javier asumiera el control de la constructora basándose únicamente en una supuesta incapacidad médica temporal. «Tendría que probar que Alejandro está permanentemente incapacitado», explicó el abogado a Jimena por teléfono. «Y como los exámenes médicos solo muestran estrés, no hay base legal para la transferencia de poderes». Jimena celebró la victoria como si fuera personal. Alejandro se dio cuenta de que ella había trabajado incansablemente durante 2 días para proteger sus intereses, sacrificando su propio descanso y bienestar. Durante la mañana, don Manuel regresó al hospital trayendo una foto antigua que había encontrado entre sus pertenencias personales. Era de la fiesta de confraternización de fin de año de la empresa, 5 años antes, donde Alejandro aparecía abrazado con todos los empleados. «Me acuerdo de esta fiesta», dijo don Manuel a Valeria. «Fue la última vez que vi al jefe realmente feliz. Después de eso empezó a trabajar cada vez más y a alejarse de todos». Valeria miró la foto y recordó aquella época. Había sido el último año en que Alejandro todavía intentaba equilibrar el trabajo y la vida personal. A partir de ese periodo, comenzó a aislarse progresivamente hasta llegar al punto de quiebre que culminó en el divorcio. «En esa época todavía llegaba a casa a cenar con la familia», recordó Valeria. «Jugaba con Sofía, me ayudaba en la cocina los fines de semana. Era una persona completamente diferente». Don Manuel estuvo de acuerdo y contó que el ambiente en la empresa también era diferente en aquel periodo. Alejandro hablaba con los empleados, conocía el nombre de los hijos de cada uno, participaba en las celebraciones. Después de que empezó a volverse más reservado, todos en la empresa se pusieron tristes, reveló don Manuel. Veíamos que estaba sufriendo, pero no sabíamos cómo ayudar. Alejandro se dio cuenta de que su transformación había afectado no solo a la familia, sino a todas las personas a su alrededor. Los empleados que lo respetaban y admiraban también sufrieron con su cambio de comportamiento. Al final de la mañana, Sofía hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba revisando el celular de su papá para avisar a algunos clientes sobre su estado, cuando encontró decenas de mensajes escritos, pero nunca enviados. «Mamá, ven a ver esto», llamó Sofía. Los mensajes eran para Valeria y para la propia Sofía, todos pidiendo perdón y expresando amor. Alejandro había escrito esos mensajes durante momentos de soledad en los últimos 2 años, pero nunca había tenido el valor de enviarlos. Valeria leyó los mensajes con lágrimas en los ojos. En uno de ellos, Alejandro se disculpaba por haberse convertido en un esposo ausente. En otro,
Decía que todavía amaba a Valeria más que a nada en la vida. Para Sofía, había escrito declaraciones de amor paternal y peticiones de perdón por haberse alejado de ella durante su adolescencia. «Nunca dejó de amarnos», susurró Sofía. «¿Por qué no envió esos mensajes?» Valeria reveló que ella también tenía mensajes similares guardados en su propio teléfono, todos dirigidos a Alejandro, pero nunca enviados por orgullo y miedo a ser rechazada. Los tres estábamos tratando de reconectarnos, pero el orgullo impedía que alguien diera el primer paso, observó Valeria. Alejandro se dio cuenta de que toda la familia había pasado 2 años sufriendo innecesariamente por un problema de comunicación. Todos se amaban, todos extrañaban al otro, pero nadie tuvo el valor de expresar esos sentimientos. Durante la tarde, llegó al hospital el doctor Octavio Mendoza, médico de la familia que había tratado a Alejandro durante años antes de que él decidiera cambiarse a médicos más caros y famosos. El doctor Octavio se había enterado de la hospitalización a través de don Manuel y vino a mostrar su solidaridad. «¿Cómo está Alejandro?», preguntó el doctor Octavio a Valeria. «Los exámenes están normales, pero los médicos dicen que es estrés extremo», respondió ella. El doctor Octavio negó con la cabeza con aire de preocupación. «Se lo advertí hace 3 años», dijo el médico. «Desarrolló una úlcera por estrés y le recomendé cambios en su estilo de vida. Pero cambió de médico porque yo era muy exigente con respecto a su trabajo». Valeria se sorprendió al descubrir que Alejandro había cambiado de médico para evitar escuchar verdades incómodas sobre su salud. «Doctor Octavio, ¿usted cree que pueda tener problemas del corazón?», preguntó Valeria preocupada. «Si continúa con este ritmo, es casi seguro», respondió el doctor Octavio con honestidad. «Su cuerpo le ha estado enviando señales desde hace años. Esta hospitalización pudo haber sido una advertencia final». Alejandro se asustó al escuchar la opinión del médico que lo conocía desde hacía más tiempo. El doctor Octavio no estaba siendo alarmista, estaba siendo realista sobre las consecuencias de años de negligencia con su propia salud. Al final de la tarde sucedió algo que conmovió profundamente a Alejandro. Doña Rosa, la vecina anciana, regresó al hospital trayendo una lonchera casera para Jimena, que no había comido nada desde la mañana anterior. «Hija, necesitas comer algo», le dijo doña Rosa a Jimena. «De nada sirve que tú también te enfermes por la preocupación». Jimena se sintió emocionada por el gesto de cariño de una persona que apenas conocía. Doña Rosa había preparado comida suficiente para toda la familia y además trajo frutas y jugos naturales. «Alejandro siempre me ayudó cuando lo necesité», explicó doña Rosa. «Cuando tuve problemas con la plomería de mi departamento, él mandó a uno de sus empleados a arreglar todo sin cobrarme nada. Es mi obligación devolverle el cariño». Alejandro recordó vagamente el episodio. En su momento, pensó que era solo un favor simple entre vecinos, pero para doña Rosa había significado mucho más. Ella era una señora jubilada con una pensión pequeña y no tenía cómo pagar a un plomero profesional. Durante la noche, el doctor Guillermo, padre de Alejandro, comenzó a contarle historias de la infancia de su hijo a Sofía. Alejandro escuchó con emoción mientras su padre revelaba detalles de su personalidad que él había olvidado. «Tu papá siempre fue un niño muy generoso», contó el doctor Guillermo. «Cuando tenía 10 años, les regaló todos sus juguetes a una familia de vecinos que lo había perdido todo en un incendio». Sofía se sorprendió al descubrir ese lado de la personalidad de su padre. «También era muy protector con la familia», continuó el abuelo. «A los 15 años comenzó a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Nunca se quejó, nunca pidió nada para sí mismo». El doctor Guillermo contó que Alejandro siempre soñó con hacerse rico para cuidar de su familia y no volver a pasar necesidades. El problema fue que después de conquistar la riqueza, no supo dejar de trabajar y disfrutarla con las personas que amaba. «Tu abuela siempre decía que Alejandro tenía corazón de oro, pero cerebro de empresario», dijo el doctor Guillermo. Ella temía que el lado empresario sofocara su corazón. Alejandro se conmovió al recordar a su madre y las enseñanzas que ella intentó transmitirle sobre la importancia de la familia.
Doña Guadalupe siempre le advirtió que el dinero sin amor no trae felicidad, pero Alejandro solo pudo entenderlo ahora. En la madrugada del tercer día, Valeria se acercó a la cama donde Alejandro fingía estar inconsciente y susurró algo que lo dejó completamente desconcertado. «Alejandro, sé que has estado despierto durante 3 días», dijo en voz baja, «y también sé por qué estás fingiendo. Querías descubrir si las personas realmente se preocupan por ti». Alejandro quedó paralizado. Valeria no solo había descubierto su farsa desde el primer día, sino que entendía perfectamente sus motivaciones. «Quiero que sepas que todo lo que he dicho aquí es verdad», continuó Valeria. «Todavía te amo, me arrepiento del divorcio y haría cualquier cosa para recuperar a nuestra familia». Alejandro tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no abrir los ojos y abrazar a Valeria en ese momento. «No le voy a contar a nadie que estás fingiendo», dijo ella. «Pero cuando decidas despertar, espero que tomes en cuenta todo lo que viste y escuchaste aquí». Valeria volvió a su silla, dejando a Alejandro en un estado de turbulencia emocional total. Ella había sido cómplice de su actuación porque entendía que él necesitaba pasar por esa experiencia. Por la mañana, cuando el doctor Valdés vino para otra consulta de rutina, Alejandro decidió que era hora de terminar la farsa. Había descubierto mucho más de lo que esperaba sobre las personas a su alrededor. Lentamente, Alejandro abrió los ojos y miró a su alrededor. Valeria, Jimena, Sofía y el doctor Guillermo estaban todos alrededor de la cama, y todos sonrieron aliviados al verlo despertar. «¿Cómo se siente?», preguntó el doctor Valdés. Alejandro miró a cada persona presente y sintió una emoción que no sentía desde hacía años. «Doctor, necesito hacer una confesión», dijo Alejandro sentándose en la cama. Estaba fingiendo estar inconsciente desde el primer día. La revelación causó un momento de silencio total. Jimena fue la primera en reaccionar. «Lo sospechaba», dijo ella con una sonrisa entre lágrimas. «Pero aún así, todo lo que hice y dije fue de corazón». Sofía quedó inicialmente impactada, pero rápidamente entendió las motivaciones de su padre. «Papá, ¿querías descubrir si te queríamos de verdad?», preguntó la joven. «Sí, y descubrí mucho más amor del que merecía», respondió Alejandro, con lágrimas en los ojos. Valeria se acercó a la cama y tomó la mano de su ex esposo. «Lo supe desde el primer día», confesó ella, «pero decidí usar esta situación para decir todo lo que guardé en mi corazón durante 2 años». Alejandro miró a cada persona presente y comenzó a pedir perdón por todo lo que había hecho mal. A Valeria le pidió perdón por haber dejado que el trabajo destruyera el matrimonio. A Sofía le pidió perdón por haberse distanciado durante su adolescencia. A Jimena le pidió perdón por no haber valorado nunca su dedicación. A su padre le pidió perdón por los años perdidos a causa de peleas tontas. «Pensé que había perdido a todas las personas importantes de mi vida», dijo Alejandro, «pero descubrí que siempre estuvieron aquí, esperando que abriera los ojos para verlas». El doctor Valdés quedó impresionado por la situación inusual, pero elogió a Alejandro por haber tenido el valor de confesar la verdad. «Lo que importa ahora es que usted entendió que necesita hacer cambios en su vida», dijo el médico, sin importar cómo llegó a esa conclusión. Alejandro pasó el resto de la mañana conversando individualmente con cada persona que le había demostrado amor durante aquellos 3 días. Con Jimena, se disculpó por haberla tratado solo como empleada, cuando ella siempre había sido mucho más que eso. «Jimena, quiero que sepas que eres como una hija para mí», dijo Alejandro. «Tu lealtad y dedicación me salvaron de la traición de Javier. ¿Cómo puedo retribuir todo lo que hiciste?». Jimena se emocionó y confesó que siempre vio a Alejandro como una figura paterna, especialmente después de perder a su propio padre en la adolescencia. «Solo quiero que usted sea feliz y se cuide mejor», dijo ella. «Eso es retribución suficiente para mí». Alejandro le ofreció a Jimena una participación en las ganancias de la empresa, reconociendo que ella era mucho más que una simple secretaria. Con Valeria, la conversación fue más profunda y emocional. «Valeria, fui un idiota al dejar que el trabajo se volviera más importante que nuestra familia».
dijo Alejandro. Tú intentaste salvarme y yo no supe escuchar. Alejandro, los dos nos equivocamos, respondió Valeria. Yo debí haber luchado más por nuestro matrimonio en lugar de rendirme tan fácilmente. Los dos hablaron sobre la posibilidad de una reconciliación, pero Alejandro insistió en que primero necesitaba transformarse en la persona que Valeria merecía tener como esposo. Necesito aprender a vivir de nuevo antes de poder amar a alguien de la forma correcta, dijo Alejandro. Mas quero que você saiba que você ainda é o amor da minha vida. Com Sofia, Alejandro teve uma das conversas mais importantes de sua vida. Hija, nunca fuiste culpable del divorcio de tus padres, dijo él tomando las manos de la joven. Y nunca fuiste una carga financiera para mí. Eres mi mayor alegría y mi mayor orgullo. Sofía lloró al escuchar aquello, liberando años de culpa innecesaria. Papá solo quería tener más tiempo contigo, dijo ella. No necesito paseos grandes ni regalos caros, solo quería que estuvieras presente. Alejandro prometió que haría cambios drásticos en su rutina para pasar más tiempo con su hija. Se dio cuenta de que Sofía no quería su dinero, solo quería su presencia y atención. Con su padre, Alejandro tuvo una reconciliación conmovedora. Papá, lamento mucho los años perdidos por culpa de nuestro orgullo, dijo Alejandro. Usted siempre fue mi ejemplo de hombre trabajador y honesto. El doctor Guillermo abrazó a su hijo y le pidió perdón por haber desarrollado un complejo de inferioridad debido al éxito de Alejandro. Hijo, siempre me sentí orgulloso de ti, dijo el anciano. Solo sentí celos porque lograste todo lo que yo siempre quise para nuestra familia. Los dos hombres hablaron sobre los próximos años y el doctor Guillermo se ofreció a ayudar a Alejandro en la transición hacia una vida más equilibrada. Durante la tarde, Alejandro recibió una visita inesperada. Varios empleados de la empresa, liderados por don Manuel, aparecieron en el hospital para desearle una pronta recuperación a su jefe. Alejandro se sintió conmovido al ver que personas que ganaban salarios modestos habían dejado su trabajo para visitarlo. Cada uno trajo un pequeño regalo o una carta escrita a mano. Jefe, queríamos decirle que usted siempre fue muy bueno con todos, dijo don Manuel en nombre del grupo. Si necesita algo puede contar con nosotros. Alejandro conversó individualmente con cada empleado y descubrió historias de amabilidad que había olvidado, pequeños gestos que para él eran automáticos, pero que para ellos habían marcado diferencias significativas en sus vidas. Al final de la tarde llegó una buena noticia. Javier Solís había desistido del intento de tomar el control de la empresa y estaba proponiendo la venta de su participación societaria. Parece que se dio cuenta de que no podría ganar sin el apoyo de los empleados y clientes, explicó el abogado a Alejandro. El intento de golpe de Javier terminó volviéndose en su contra. Clientes importantes amenazaron con cancelar contratos si Alejandro no volvía al mando, y los empleados dejaron claro que no trabajarían bajo la gestión de Javier. Alejandro decidió aceptar la propuesta de compra y deshacerse definitivamente del socio problemático. A partir de ese momento, tendría control total de la empresa y podría implementar los cambios que considerara necesarios. Una semana después, Alejandro recibió el alta médica con recomendaciones claras de reducir su carga de trabajo y seguir terapia psicológica. Había decidido hacer cambios radicales en su vida. El primer cambio fue en la empresa. Alejandro ascendió a Jimena a directora administrativa e implementó un sistema de participación en las ganancias para todos los empleados. También redujo su jornada laboral a un máximo de 8 horas diarias y delegó más responsabilidades al equipo. El segundo cambio fue personal. Alejandro vendió el departamento en Polanco y compró una casa en el mismo barrio donde vivía Valeria, facilitando la convivencia con Sofía y la posible reconciliación con su exesposa. El tercer cambio fue en la relación con la familia. Alejandro comenzó a hacer terapia familiar con Valeria y Sofía, trabajando los traumas del divorcio y construyendo una nueva base de relación. Con su padre, Alejandro estableció un encuentro semanal para almorzar y conversar, recuperando el tiempo perdido
y construyendo una relación adulta basada en el respeto mutuo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. 6 meses después del episodio en el hospital, la vida de Alejandro se había transformado por completo. Había encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal que buscó durante tanto tiempo de la manera equivocada. La empresa seguía próspera, pero ahora con un ambiente más humano y colaborativo. Alejandro descubrió que trabajando menos horas con más enfoque, los resultados eran incluso mejores que antes. Valeria y Alejandro habían retomado su noviazgo y estaban construyendo una relación más madura y sólida que la que tuvieron en su juventud. Establecieron reglas claras sobre el trabajo y la familia, asegurándose de que los errores del pasado no se repitieran. Sofía había florecido con la presencia más constante de su padre. Volvió a pedir dinero con normalidad para las cosas de la escuela y desarrolló una relación de total confianza con Alejandro. Jimena se había convertido en una de las ejecutivas más respetadas del mercado inmobiliario de Ciudad de México, pero nunca olvidó la lealtad que tenía con Alejandro. Pasó a ser considerada parte de la familia. El doctor Guillermo se mudó a Ciudad de México para estar más cerca de su hijo y de su nieta, y desarrolló una amistad especial con Valeria, quien siempre lo trató como a un padre. El episodio del falso desmayo se convirtió en una historia que se contaba con humor en la familia, pero también sirvió como un recordatorio constante de la importancia de valorar a las personas que realmente importan. Alejandro aprendió que el verdadero éxito no se mide por la cuenta bancaria ni por el tamaño de la empresa, sino por la calidad de las relaciones y por la capacidad de hacer una diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Una mañana de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en la casa nueva de Alejandro, preparando un almuerzo especial, Sofía hizo una observación que resumió perfectamente la transformación por la que todos habían pasado. «Papá, ¿te acuerdas cuando fingiste desmayarte para descubrir si te amábamos?», preguntó ella, riendo. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Alejandro abrazando a su hija. «Pues sí, descubriste que eras amado, pero nosotros también descubrimos que nos amabas más de lo que imaginábamos», dijo Sofía. Al final fue bueno para todos. Valeria se acercó a su exesposo, ahora novio nuevamente, y completó: «Aquellos 3 días en el hospital nos enseñaron que el amor verdadero resiste cualquier prueba, pero no debe ser puesto a prueba innecesariamente. Lo importante es demostrarlo todos los días». Alejandro miró a su alrededor y vio a su familia reunida, feliz y unida. Jimena estaba en la cocina ayudando a doña Rosa, quien se había convertido en la cocinera oficial de los domingos. El doctor Guillermo jugaba en el jardín con los hijos de los empleados que habían sido invitados al almuerzo. Don Manuel contaba historias divertidas para quien quisiera escucharlo. Aquella casa sencilla, pero llena de amor, valía más que todas las mansiones lujosas que Alejandro podría comprar. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en acumular bienes, sino en acumular momentos especiales con personas especiales. El falso desmayo, que comenzó como una prueba de amor, se había convertido en una oportunidad de renacimiento para toda la familia. Alejandro aprendió que a veces necesitamos fingir estar perdidos para descubrir que nunca estuvimos solos. 2 años después, Alejandro y Valeria se casaron nuevamente, esta vez con una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, rodeados únicamente de las personas que realmente importaban. Sofía fue la madrina, el doctor Guillermo fue el padrino, y Jimena organizó toda la fiesta con la ayuda de doña Rosa y don Manuel. Durante la fiesta, Alejandro dio un discurso conmovedor en el que agradeció a todas las personas que lo salvaron de sí mismo. Hace 3 años, fingí un desmayo porque creía que a nadie le importaba. Hoy sé que estaba rodeado de amor, pero había perdido la capacidad de verlo. Cada pessoa aquí presente me enseñó algo sobre o verdadeiro significado da vida. Alejandro miró a Jimena y continuó:
Jimena me enseñó que la lealtad verdadera no tiene precio y que algunas personas nos aman incondicionalmente, incluso cuando no lo merecemos. Miró a don Manuel y a los demás empleados. Ustedes me enseñaron que el respeto no se compra con dinero, sino que se conquista con dignidad y generosidad. Mirando al doctor Guillermo dijo, Padre, usted me enseñó que el orgullo herido puede curarse con amor y que la familia es la única herencia que realmente importa. Para doña Rosa declaró, usted me enseñó que la bondad no necesita motivos y que los pequeños gestos pueden tener grandes significados. Finalmente, mirando a Valeria y Sofía, Alejandro concluyó, y ustedes dos me enseñaron que el amor verdadero perdona, espera y nunca se rinde. Me dieron una segunda oportunidad que no merecía, pero que voy a honrar por el resto de mi vida. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con música, baile y muchas historias compartidas. Alejandro observaba todo con una sonrisa en el rostro, sabiendo que había encontrado lo que buscaba durante toda su vida, una familia verdadera. En la noche de bodas, Valeria y Alejandro hablaron sobre sus planes para el futuro. Habían decidido viajar juntos para conocer lugares sencillos y hermosos por México, algo que nunca hicieron durante su primer matrimonio por la obsesión de él con el trabajo. Alejandro, ¿crees que si no hubieras fingido aquel desmayo, estaríamos aquí hoy? Preguntó Valeria. Probablemente no, respondió él con honestidad. Necesitaba ese golpe de realidad para darme cuenta de lo que realmente importaba en la vida. ¿Y te arrepientes de haber hecho esa actuación? De ninguna manera. Fue lo más inteligente que he hecho en mi vida, aunque al principio fuera por motivos egoístas. Valeria sonrió y se acurrucó en el pecho de su esposo. Entonces, ¿puedo decir que tu falso desmayo salvó a nuestra familia? Claro que sí. Y tú puedes decir que su amor me salvó de una vida vacía y sin sentido. Los dos se durmieron abrazados, agradecidos por haber encontrado el camino de regreso el uno al otro y por haber construido una base sólida para un futuro feliz. 5 años después del episodio del hospital, Alejandro se había convertido en uno de los empresarios más respetados de Ciudad de México, no por el tamaño de su fortuna, sino por la forma humana en que conducía los negocios y trataba a sus empleados. La constructora se volvió referente en responsabilidad social y fue la primera del sector en implementar un programa de bienestar integral para todos los colaboradores, incluyendo seguro médico, educación para los hijos y participación en las ganancias. Jimena se había convertido en una socia respetada e implementó varios programas sociales en la empresa, siempre con el apoyo total de Alejandro. Ella nunca se casó, pero encontró realización profesional y personal cuidando la empresa como si fuera su propia familia. Sofía se graduó en psicología y eligió trabajar en terapia familiar, inspirada por la transformación que presenció en su propia familia. Se especializó en casos de adicción al trabajo y reconciliación familiar. El doctor Guillermo, a los 78 años, se había convertido en el abuelo más presente y cariñoso que uno pueda imaginar. Creó un pequeño jardín en la casa de Alejandro y Valeria, donde pasaba las mañanas cultivando flores y verduras que repartía entre los vecinos. Doña Rosa seguía siendo la cocinera oficial de los domingos y se había convertido en una segunda madre para toda la familia. Su departamento se volvió punto de encuentro para conversaciones y consejos. Don Manuel fue ascendido a supervisor general de la empresa y desarrolló programas de capacitación para empleados jóvenes. Nunca olvidó la oportunidad que Alejandro le dio y se convirtió en un ejemplo de dedicación y lealtad. Un domingo especial, 10 años después del falso desmayo, la familia se reunió para celebrar los 70 años del doctor Guillermo. Durante el almuerzo, Alejandro hizo un brindis emotivo. Papá, en sus 70 años de vida, usted nos enseñó que la edad trae sabiduría, pero no tiene que traer amargura. Hace 10 años yo era un hombre amargado y solo, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Hoy soy un hombre realizado porque aprendí que la verdadera riqueza está sentada en esta mesa. Toda la familia aplaudió y el doctor Guillermo, con lágrimas en los ojos, respondió: Alejandro, estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido.
no por el dinero que ganaste, sino por la familia que supiste reconquistar y por el bien que haces a las personas que te rodean. Sofía, ahora con 27 años y recién casada con un colega psicólogo, anunció que estaba esperando el primer hijo de la pareja. La noticia llenó de alegría a toda la mesa. «Papá, mi hijo va a tener el abuelo más presente del mundo», le dijo a Alejandro. «Y va a crecer sabiendo que la familia es lo más importante de la vida». Alejandro se emocionó al imaginarse como abuelo. Prometió que sería para su nieto lo que había dejado de ser para su hija durante algunos años. Un hombre presente, cariñoso y disponible. Valeria, a los 48 años, estaba más guapa y realizada que nunca. Su segundo matrimonio había sido mucho más sólido que el primero, construido sobre una base de madurez y respeto mutuo. Alejandro, ¿recuerdas cuando me dijiste que necesitabas aprender a vivir antes de poder amar a alguien de la forma correcta?, preguntó ella. Lo recuerdo perfectamente. Pues bien, puedo decir que aprendiste, y aprendiste muy bien. Alejandro miró alrededor de la mesa y vio rostros sonrientes de personas que habían elegido amarlo incondicionalmente. El falso desmayo de una década atrás había sido el catalizador de la mayor transformación de su vida. Pensó en Javier Solís, que había vendido su parte de la empresa e intentado abrir un negocio propio, pero quebró en 2 años por no saber valorar a empleados y clientes. La codicia y el individualismo habían sido su ruina. Alejandro, por otro lado, prosperó aún más después de aprender a compartir éxito y felicidad. La empresa crecía de forma sostenible, la familia estaba unida y fuerte, y él había encontrado un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Durante el postre, Jimena anunció que había conocido a alguien especial, un médico viudo que trabajaba en una clínica para niños necesitados. Alejandro se alegró al ver que ella finalmente había encontrado a alguien que valoraba su corazón generoso. «Jimena, mereces toda la felicidad del mundo», dijo Alejandro, «y si este hombre es la mitad de lo que tú eres, será un hombre con suerte». Don Manuel contó que estaba por jubilarse, pero quería seguir trabajando medio tiempo porque se sentía parte de esa familia empresarial. Alejandro le aseguró que siempre habría un lugar para él en la empresa, sin importar la edad. «Don Manuel, usted no es solo un empleado, es un patriarca de esta familia», dijo Alejandro. «Sus oraciones y su bondad nos protegieron durante todos estos años». Al final de la tarde, cuando todos ya se habían ido, Alejandro se quedó solo en el jardín reflexionando sobre el camino que había recorrido. De un hombre frío y calculador, se había transformado en alguien capaz de amar y ser amado plenamente. Valeria se unió a él en el jardín y los dos se quedaron en silencio, observando el atardecer. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. «En cómo la vida puede cambiar cuando uno tiene el valor de ser vulnerable», respondió Alejandro. «Fingí estar indefenso para descubrir quién se preocupaba por mí, pero en realidad estaba realmente indefenso. Solo que no lo sabía». «¿Y ahora lo sabes?». «Ahora sé que no necesito fingir nada. Puedo ser yo mismo, con defectos y cualidades, y aún así seré amado». Valeria tomó la mano de su esposo y sonrió. «Esa es la mayor lección que aquel falso desmayo nos enseñó. El amor verdadero no necesita pruebas, pero a veces necesita oportunidades para expresarse». Alejandro aceptó y abrazó a Valeria, agradeciendo en silencio haber tenido el valor de fingir un desmayo que reveló verdades sobre el amor que cambiarían su vida para siempre. 15 años después del episodio que lo cambió todo, Alejandro cumplió 60 años en una fiesta que reunió a más de 200 personas en el salón de la empresa. Empleados de todas las épocas, clientes que se convirtieron en amigos, familiares y vecinos, vinieron a celebrar no solo su cumpleaños, sino el ejemplo de transformación personal que representaba. Sofía, ahora madre de 3 hijos, organizó la fiesta junto con Jimena, quien se había casado con el médico y había adoptado a 2 niños huérfanos. Las 2 mujeres se habían hecho grandes amigas y trabajaban juntas en varios proyectos sociales. Durante la fiesta, Alejandro fue sorprendido con la presencia de personas que no veía desde hacía años,
pero que hicieron todo lo posible por participar en la celebración por gratitud hacia los gestos de bondad que él había tenido en sus vidas. El doctor Valdés, el médico que lo atendió en el hospital 15 años antes, estaba presente e insistió en saludarlo. «Alejandro, usted fue el paciente más inusual que he atendido», dijo el médico. Fingir inconsciencia para descubrir el amor verdadero fue una de las cosas más creativas y conmovedoras que he presenciado. Alejandro rió y le contó al doctor Valdés cómo aquella experiencia había transformado completamente su vida. «Doctor, aquellos 3 días fueron los más importantes de mi vida. Fue entonces cuando aprendí que ser amado es un privilegio que no debe darse por sentado». Durante la fiesta, don Manuel, ahora con 77 años pero todavía activo, dio un discurso emotivo en nombre de todos los empleados. «Patrón, en 15 años trabajando aquí, lo vimos pasar por una transformación que inspiró a toda la empresa. Usted demostró que es posible tener éxito sin perder la humanidad». Alejandro se emocionó al escucharlo y se dio cuenta de que su transformación había inspirado a muchas otras personas a replantearse sus propias vidas y prioridades. Valeria, a sus 53 años, estaba radiante y orgullosa del hombre en que se había convertido su esposo. Durante su discurso en la fiesta, reveló un secreto que había guardado durante años. «Hace 15 años, cuando Alejandro fingió aquel desmayo, yo sabía desde el primer momento que estaba consciente, pero decidí ser cómplice de la actuación porque me di cuenta de que necesitaba escuchar muestras genuinas de amor». La revelación provocó risas y aplausos en el público, y Alejandro se sorprendió al descubrir que Valeria había sido aún más cómplice de lo que imaginaba. «Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar a mi esposo», continuó Valeria. «Y cuando vi toda aquella demostración de cariño en el hospital, supe que era posible reconstruir nuestra familia». Jimena también se aseguró de hablar durante la fiesta. «Alejandro, usted fue mucho más que un jefe para mí. Fue un padre, un mentor y un ejemplo de cómo es posible cambiar y mejorar en cualquier momento de la vida». Anunció que estaba embarazada de su primer hijo biológico y que pensaba ponerle el nombre de Alejandro al bebé, en homenaje al hombre que había sido tan importante en su vida, el doctor. Guillermo, a sus 83 años, estaba debilitado por la edad, pero hizo todo lo posible por estar presente en la fiesta de su hijo. Durante su discurso, hizo una confesión conmovedora. «Alejandro, pasé años sintiendo celos de tu éxito porque creía que te habías olvidado de tus orígenes. Pero hoy veo que lograste tener éxito sin perder los valores que tu madre y yo intentamos enseñarte». El anciano reveló que había escrito una carta para Alejandro, que estaba guardada en casa para ser entregada después de su partida. En la carta pedía perdón por los años de distanciamiento y expresaba orgullo por el hombre íntegro en quien se había convertido su hijo. Alejandro se emocionó y le aseguró a su padre que no había nada que perdonar, solo años de felicidad por recuperar juntos. Sofía, como psicóloga especializada en relaciones familiares, aprovechó la fiesta para hablar sobre la importancia de la transformación personal. «Mi padre demostró que nunca es tarde para cambiar y que el amor verdadero tiene el poder de transformar a cualquier persona. Él se permitió ser vulnerable y descubrió que esa vulnerabilidad era en realidad su mayor fortaleza». Los 3 hijos de Sofía, de entre 5 y 12 años, habían preparado una presentación especial para el abuelo, cantando una canción que hablaba sobre la familia y el amor. Alejandro lloró al ver a sus nietecitos cantando con tanta dedicación y cariño. Durante la fiesta, varias personas compartieron historias sobre momentos en los que Alejandro había marcado una diferencia en sus vidas, siempre de manera discreta y generosa. Muchas de esas historias eran desconocidas para la propia familia. Un ex empleado contó cómo Alejandro había pagado sus estudios universitarios sin que nadie lo supiera. Una vecina reveló que él había costeado el tratamiento médico de su esposo cuando supo que estaban pasando por dificultades. Un cliente contó cómo Alejandro había renunciado a una gran ganancia para entregar una obra en el plazo acordado, aunque eso representara una pérdida personal. Alejandro se sorprendió al descubrir cómo pequeños gestos de bondad
habían marcado tantas vidas a lo largo de los años. Percibía que su transformación después del falso desmayo no había sido solo interna, sino que se había reflejado en acciones concretas que beneficiaron a muchas personas. Al final de la fiesta, Alejandro pronunció un discurso de agradecimiento que resumió su filosofía de vida. Hace 15 años, fingí un desmayo porque me sentía solo y no amado. Hoy sé que estaba equivocado en ambas percepciones. No estaba solo, simplemente estaba ciego al amor que me rodeaba. Y no era no amado, era simplemente incapaz de reconocer y corresponder ese amor. Alejandro miró a cada persona presente y continuó. Ese falso desmayo me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje. Me enseñó que el éxito sin amor es fracaso disfrazado. Y me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo y ser una mejor persona. Concluyó el discurso agradeciendo a cada persona que había participado en su viaje de transformación. Cada uno de ustedes me enseñó algo sobre lo que realmente importa en la vida. Jimena me enseñó sobre la lealtad, Valeria sobre el perdón, Sofía sobre el amor incondicional, mi padre sobre la humildad, don Manuel sobre la bondad genuina, doña Rosa sobre la generosidad, sin esperar nada a cambio. Alejandro terminó el discurso con una reflexión que se convirtió en su sello personal. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la sensación de estar rodeado de personas que nos aman de verdad. Esa es la única riqueza que realmente vale la pena acumular. La fiesta terminó ya de madrugada, pero nadie quería irse. Ese ambiente de amor y gratitud era tan raro y especial que todos querían prolongar el momento al máximo. A la semana siguiente, Alejandro decidió escribir un libro contando su experiencia de transformación personal. Quería compartir con otras personas la lección que había aprendido sobre la importancia de valorar las relaciones y ser vulnerable. El libro, titulado El desmayo que me despertó a la vida, se convirtió en un bestseller e inspiró a miles de personas a replantearse sus propias prioridades y relaciones. Alejandro decidió donar todos los derechos de autor del libro a una fundación que creó en memoria de su madre, doña Guadalupe Ramírez. La fundación ofrecía cursos de capacitación profesional para jóvenes de bajos recursos y apoyo psicológico para familias en crisis. Jimena se convirtió en presidenta de la fundación y desarrolló programas innovadores que ayudaban a las familias a reconectarse y superar problemas de comunicación, tal como la familia de Alejandro lo había hecho. 3 años después del lanzamiento del libro, Alejandro fue invitado a dar conferencias en empresas y universidades sobre liderazgo humanizado y la importancia del equilibrio entre la vida personal y profesional. Durante una de esas conferencias, conoció a Sebastián Torres, un joven empresario de 30 años que estaba repitiendo los mismos errores que Alejandro había cometido en el pasado. El chico era adicto al trabajo y estaba perdiendo a su familia por la obsesión con el éxito financiero. Alejandro decidió adoptar a Sebastián Torres como su mentorado y comenzó a reunirse con él semanalmente para conversar sobre la vida y los negocios. El joven empresario se convirtió en como un hijo para Alejandro y Valeria, y gradualmente logró encontrar el equilibrio que le faltaba en su vida. Alejandro, usted salvó a mi familia tal como salvó la suya, dijo Sebastián Torres durante una de las conversaciones. Su historia me hizo darme cuenta de que estaba caminando hacia el mismo abismo en el que usted cayó. Alejandro se sintió feliz al ver que su experiencia estaba sirviendo para ayudar a otras personas a evitar los mismos errores. Se dio cuenta de que su propósito de vida se había expandido más allá de su propia familia y empresa. A los 65 años, Alejandro decidió retirarse parcialmente, pasando el mando operativo de la empresa a Jimena y manteniendo solo el papel de consejero estratégico. Quería tener más tiempo para dedicarse a la familia, especialmente a sus nietos y a las labores sociales de la fundación. Valeria, que siempre fue una arquitecta talentosa, volvió a trabajar en proyectos sociales, desarrollando viviendas populares sustentables en alianza con la constructora de Alejandro. La pareja encontró una nueva forma de trabajar junta
sin que eso afectara su relación personal. Sofía se había convertido en una de las psicólogas más respetadas de Ciudad de México y frecuentemente era llamada para casos de terapia familiar compleja. Siempre atribuía su experiencia a lo vivido en su propia familia. El doctor Guillermo, a sus 88 años, seguía siendo una presencia constante en la vida de todos. A pesar de su avanzada edad, conservaba la lucidez y la sabiduría que siempre lo habían caracterizado. Se convirtió en el patriarca, al que todos acudían cuando necesitaban consejos o simplemente una conversación reconfortante. En una tarde especial, 20 años después del falso desmayo, toda la familia se reunió en la casa de Alejandro y Valeria para ver un documental que Sofía había producido sobre la transformación de su padre. El documental incluía entrevistas con todas las personas que participaron en aquel momento memorable en el hospital. El documental reveló detalles conmovedores que ni la propia familia conocía. Jimena confesó que había pasado 3 noches sin dormir durante la hospitalización de Alejandro, negándose a salir del hospital incluso cuando Valeria y Sofía se ofrecieron a relevarla. Don Manuel reveló que había organizado una cadena de oración entre todos los empleados de la empresa y que cada uno contribuyó con un poco de dinero para comprar las flores que él llevó al hospital. Doña Rosa contó que había cocinado para 30 personas durante aquellos 3 días, llevando comida a todos los familiares y amigos de Alejandro que estaban en el hospital, porque sabía que en momentos de tensión la gente se olvida de alimentarse adecuadamente. El doctor Rodrigo Valdés, el médico que atendió a Alejandro, reveló que nunca había presenciado una muestra tan grande de amor y cuidado por un paciente. Confesó que aquella experiencia lo inspiró a ser un médico más humano y atento con todos sus pacientes. Al ver el documental, Alejandro se emocionó al darse cuenta de cuántos detalles de amor y cuidado había perdido durante su actuación. Incluso fingiendo estar inconsciente, no había logrado captar toda la magnitud del cariño que las personas sentían por él. Es impresionante cómo el amor se manifiesta en gestos pequeños que muchas veces pasan desapercibidos, comentó Alejandro después de ver el documental. Marina tomó la mano de su esposo y sonrió. Por eso es tan importante estar presente y atento a las personas que amamos. No podemos dar el amor por sentado. El documental terminó con una reflexión de Alejandro sobre las lecciones aprendidas. El falso desmayo me enseñó que el amor verdadero no necesita ser probado, solo necesita ser reconocido y valorado. A veces fingimos estar perdidos para descubrir que nunca hemos estado solos. La semana siguiente, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era de un productor de cine de Hollywood que había visto el documental y quería comprar los derechos para convertir la historia en una película. Alejandro se sintió halagado por el interés, pero decidió que solo autorizaría la película si parte de las ganancias se destinaba a la fundación y si se preservaba el mensaje central sobre la importancia de la familia y las relaciones. La película, que se produciría 2 años después, se convertiría en un éxito internacional e inspiraría a millones de personas en todo el mundo a repensar sus propias vidas y relaciones. Pero para Alejandro, el mayor éxito no estaba en la fama ni en el reconocimiento internacional. Estaba en las mañanas de domingo en que toda la familia se reunía en su casa, en las tardes que pasaba jugando con sus nietos en el jardín, en las conversaciones profundas que tenía con Valeria antes de dormir. Al cumplir 70 años, Alejandro reflexionó sobre su viaje. Si no hubiera fingido aquel desmayo a los 45 años, probablemente habría perdido a todas las personas importantes de mi vida. Sería un hombre rico, pero completamente solo e infeliz. Miró la foto familiar colgada en la pared de la sala, donde aparecía rodeado por 3 generaciones de personas que lo amaban incondicionalmente. Hoy sé que la mayor riqueza que puedo dejar como herencia no son los bienes materiales, sino el ejemplo de que nunca es tarde para cambiar y que el amor verdadero siempre vence al final. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia transformadora sobre Alejandro y su viaje de autodescubrimiento.
¿Crees que a veces necesitamos fingir estar perdidos para encontrar lo que realmente importa? Deja tu opinión en los comentarios y comparte cómo esta historia tocó tu corazón. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias conmovedoras sobre amor, familia y transformación personal.